Ya no exactamente entrando a la última unidad, sino que vamos a agarrar una colita de lo que nos faltó, de lo que estábamos trabajando hasta antes de la prueba. ¿Cómo les fue con la prueba, todo esto? ¿Bien? ¿Súper? ¿Sí? ¿Se sintieron confiados, cómodos? Qué rico. Me alegro un montón. Eh, ¿Hay alguna duda que les haya quedado de algo que vieron en la prueba y que no supieron bien cómo responder? Que aprovechemos para... Ignacia, creo que... Yo tuve una duda. Ay, Ignacia, perdón. cuéntame. Ah, La está Nacha con el audio levanta la mano. prendido, qué vergüenza. No, yo tengo una duda, ¿puedo decirla antes? Es que Bueno, levanté la manito. sí, por No, la supuesto. Nacha no. Ya, Ignacia, perdón. adelante. Chao. Ya, es que, profe, una pregunta. Cuando yo quiero demostrar algo, ¿tengo que hacer todas las pruebas? Porque qué flojera. Bueno, en la prueba había varios ejercicios que tenían que ver con constituyentes, probablemente estás preguntando, ¿no? ¿A esa materia te estás refiriendo? Sí, Bueno, había varias preguntas que tenían que ver con detección de constituyentes. Y en algunas de ellas, creo que en una o en dos de ellas, no en todas, se te pedía que dieran pruebas o argumentos a favor de la postura, ¿no? En ese caso, efectivamente. en esas preguntas yo esperaba que ustedes, en efecto, dieran como argumentos algunas de las pruebas que nosotros hemos Ah, visto. ya, pero no todas. No todas, y de hecho creo que en algunos casos les puse, ¿no? Que dieran tres argumentos o tres pruebas distintas, les especifiqué, no todas, sino que les dieran un número específico. Y había algunas, en este momento creo recordar que una que tenía 4 expresiones para su análisis, en que solamente les pedía que hicieran el análisis, no que entregaran pruebas. Obviamente que para ustedes convencerse del análisis tienen que hacer las pruebas para ustedes mismos, ¿no? Pero no era necesario explicitarlas, al menos en esas preguntas en que no se pedía. Profe, ¿Sí? Ajá. Gracias, profe. Pues nada, tengo una duda sobre la pregunta sobre la que estaba hablando. Eh, sobre de la última del análisis, dices tú. la cuarta expresión, que Ya. era la del No, pescador, ¿era la de? la del- Ah, tenía el ambigüedad. pescador que atrapó un pescado con dientes. Sí, tenía ambigüedad, entonces yo hice dos análisis para los dos significados posibles de la oración. Ya. O, o estoy loca. Si ¿Puedo tú, estar loca? si tú detectaste en algún caso un caso de ambigüedad, está súper bien que hayas dado dos análisis, claro. Si tú detectaste, no es que hayan. Me quedó Exactamente, pero clarísimo. eso es porque puede que para otra persona no haya sido ambiguo. Ah, pero es que La, decía, la- la pregunta no estaba enfocada no pretendía que hubiera un caso de ambigüedad. Sin embargo, si tú lo viste como un caso de ambigüedad, está muy bien que hayas planteado los dos análisis. sí, es que por lo menos a mí me sonó raro. Yo dije, ya, esto es una trampa, yo lo sé. Ya, mira, No, acá tengo la oración y es: el anciano pescador atrapó un pescado con dientes. sí, Y es si lo atrapó efectivamente con los dientes el anciano pescador, o si lo que atrapó el pescado poseía dientes, según yo. sí. La primera interpretación me parece un poco forzada, ¿no? Bueno, yo soy así, Usted es un poco forzada. me tiene que entender. Yo creo que si tú dices que una interpretación es que los dientes fueron como el instrumento usado para atrapar el pescado, los dientes del mismo pescador. ¿Esa es una de tus interpretaciones? No necesariamente porque no habla de sus dientes, habla con dientes. Pueden ser los dientes de usted, míos, de quien sea. ¿Cuáles son tus Pero sí, interpretaciones entonces? ¿cómo? ¿Cuáles son tus interpretaciones? ¿Cuáles son las Una interpretaciones? era que el pescado que atrapó tenía dientes, o ¿Ya? que lo atrapó al pescado con dientes. Claro, no, era súper La segunda no la extraño. entiendo. ¿Cómo? La segunda interpretación que das no la entiendo. Eh, que la manera de atraparlo ya siento que me fue súper mal en la prueba. No sé si quiero seguir hablando. Se está marcando una interferencia.
Sí, como usando dientes para pescar. Era algo súper extraño, pero por lo menos a mí en la prueba, después de hacer muchas veces la misma oración, cambiando los constituyentes, me sonaba como algo válido. Pero, a ver, si no entiendo mal, la segunda interpretación entonces es la que yo te decía, que los dientes del pescador fueron el instrumento usado para atrapar al pescado, ¿no? Claro. Ok, esa interpretación no es imposible, pero a mí me parece un poco rara, porque creo que en español diríamos que lo atrapó con los dientes para que tuviera esa interpretación posible, Sí. ¿cierto? Entonces, si tú detectaste a eso me refería cuando yo te decía que esa interpretación es un poco forzada. A mí me parece que la interpretación más natural es que el pescado que con dientes es una manera de caracterizar al tipo de pescado, ¿no? Y por eso es una noticia interesante, porque los pescados no suelen tener dientes, al menos no dientes humanos, por ejemplo. Entonces, que era una noticia interesante. Creo que la interpretación más natural, como te decía entonces, es que con dientes es una característica del pescado, y entonces un pescado con dientes es probablemente el constituyente por entero. Eh, la otra interpretación en la que los dientes son como el instrumento usado para pescar, me parece un poco más forzada, no me parece completamente imposible, sino que más rara. Y si tú la detectaste y veías ahí una ambigüedad y diste dos análisis, uno para cada interpretación, eso está muy bien también. Ya. Entonces me saqué un 1. No dije Vale. eso. No, yo lo estoy diciendo. Ya, voy a dejar de quitarle tiempo. Bien. Gracias. Ok. Bueno, me acabo de dar cuenta que en el chat había un montón de opiniones al respecto, perdón. Y sí, pues, a ver, claro, igual estaba bien con un análisis, sí, porque de hecho, como les decía recién, ninguna de esas oraciones de la última, enseguida le doy la palabra a Antonio, pretendía que tuviera más de una interpretación, así que en principio cada una tenía un solo análisis. Lo que estoy diciendo es que si alguno de ustedes, como en el caso de Ignacia, vio más de un análisis, o sea, vio más de una interpretación, está muy bien que haya propuesto más de un análisis, uno para cada interpretación. ¿Antonio? Ya, yo tenía una duda con la misma pregunta, pero la primera oración, que era de todos los gatos salieron a cantar. Sí, ¿ya? Y me cuestioné mucho rato si salieron a cantar contaba como todo eso el núcleo ¿Ya? o eran por separado. Al final Y, los puse como todo junto, como si ese fuera el verbo. y No lo ya. analicé como un constituyente. ¿Y por qué te daba dudas? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te daba dudas de eso? Voy a Porque ponerlo. tenía... ¿Sabes qué? Voy a poner una oración parecida, ¿eh? Para que partamos con esto. Por ejemplo, ayer salí a, no sé, salí a jugar con mi hermano. Ok, ahí. ¿Bien? Es más o menos parecida a la que había en la prueba, ¿no? Sí, Cuéntanos, ¿qué te generaba dudas aquí? que tiene dos verbos. ¿Ya? Entonces no... Como se Bueno, supone que el verbo es un constituyente por sí solo, no sabía cuál como era el verbo como núcleo de la oración. a ver, ¿cuáles son los dos verbos? Salí y Muy jugar. bien. Salí es un verbo. ¿Y jugar? Ah, no es verbo porque no está conjugado. Es. Jugar no es un verbo, ¿cierto? Jugar no es un Mm, verbo, sino que es algo que llamamos un infinitivo. Eso no es necesario que ustedes lo ¿verdad? conozcan, pero sí darnos cuenta de que salir sí es un verbo y jugar no es un verbo. ¿Por qué? Vamos a volver sobre esto, pero esto me va a servir para retomar lo que hemos estado conversando y para introducir el tema de la clase de hoy día. ¿Por qué salí es un verbo? No solamente Antonia, sino que todos, ya sea en vivo o en el chat. ¿Por qué salí es un verbo? Yo sé, profe, Dale, Fran. porque indica una acción, el hecho de salir y que él... Ah, O sea, no, lo siento. Un evento ay, no, posible. ya estoy muy viejo para... Señorita, por favor. Cometí una aberración. No de la- Ya. Ah, eh, de nuevo.
Ya, sigamos Estoy de hablando acuerdo, de acciones. estoy de acuerdo en que salir es una acción. Estoy de acuerdo en que salir es una acción. Ya. Pero usted me dice que es un verbo porque hay una acción. No, es un verbo Ya, porque muy bien. indica algo que está pasando Ya, no, ¿saben qué? Siento que ya he dado mucha vergüenza hoy Dale, día. dale, sigue nomás. Bueno, pero indica a la persona que lo hace y qué está pasando en sí. Muy bien, ¿cierto? En el chat también muchos de ustedes están diciendo eso. Uy, Esto es qué como tener, vergüenza. me siento como en esos programas de la tele en que salen cositas por debajo, ¿no? Cuando la gente está hablando y hay un montón de gente opinando. Bueno, en el chat también muchos están indicando justamente eso. Este es un verbo porque es una palabra esencialmente predicativa, ¿no? Cuando decimos salí, no tengo que informar, bueno, ya estoy informando en qué evento se vio alguien involucrado, que es el evento de salir, y también sabemos quién estuvo involucrado en ese evento, que es el yo, ¿cierto? El hablante. Además, incluso tenemos otras informaciones, como que no es algo que esté pasando en este momento, es decir, no es simultáneo con el momento en que estoy hablando, sino que fue anterior al momento en que estoy hablando. Así que eso hace que esta palabra sea una predicación y por lo tanto es un verbo. En cambio, jugar no es un verbo, ¿no? De hecho, no, porque no predica. No, está indicando un evento, es cierto. De hecho, siguiendo lo que nos decía hace un rato Francisca, que me dio un ataque cardíaco, eh, podemos estar de acuerdo en que jugar representa una acción en el mundo. ¿Cierto? Cuando alguien juega, ¿cierto? El hecho de jugar implica un cierto tipo de acción. Pero aquí no hay actividad predicativa, porque si bien estamos nombrando el evento, no estamos indicando quién está participando en el evento. Distinto sería decir, jugamos, jugaré, bueno, sí, me estaré jugando, por ejemplo. En todos esos casos, aparece el significado de jugar, que también está en esta otra palabra, que es un infinitivo, también está acá involucrado en todos estos. Pero a diferencia de lo que pasa en jugar, en que no teníamos ninguna referencia de quién es el participante principal involucrado en este evento, de quién decimos que juega, en jugamos sí lo sabemos. ¿Quién es el que está involucrado en jugamos? ¿Mm? ¿Nosotros? En efecto, Elena, ¿cierto? Nosotros. Claro, ese nosotros igualmente no es completamente claro, puede ser un poco ambiguo. Nosotros puede ser el hablante y el oyente, es decir, si yo me dirijo a Elena, por ejemplo, Elena, míreme, la miro a los ojos y le digo, jugamos, por ejemplo. Ahí estoy involucrando al hablante y al oyente. Pero yo también puedo decir a Elena, oye, sabes que ayer todos los profesores nos reunimos y jugamos toda la tarde. Y ahí yo no estoy involucrando a Elena, sino que le estoy informando de que fui yo y que participé como parte de un grupo. O puedo también hablar con Elena y decirle, oye, ¿te acuerdas que ayer nos juntamos los profesores y los estudiantes y jugamos todos toda la tarde? Y ahí también estoy involucrando a Elena y a más gente. Entonces, nosotros igualmente es ambiguo. No es completamente clara la referencia, pero al menos involucra mínimamente de quién está hablando. Y lo opone, por ejemplo, a si estuviera hablando solo del hablante, en cuyo caso diría jugué, o solo del oyente, en cuyo caso diría jugaste. Entonces, hay una referencia pequeña, pero una referencia al fin y al cabo. En jugaré también es el hablante, en estaré jugando también es el hablante, en jugarás, por ejemplo, es el oyente y así. Entonces, estos sí son verbos propiamente tales, porque en todos estos hay un acto de predicación y por lo tanto constituyen en sí mismos también una cláusula, pero en jugar no, porque jugar no tiene involucrado a uno de esos participantes, no tiene la referencia de quién está hablando. Así que hay un solo verbo. ¿Antonia? Sí, ahora me queda más claro. Pero igual Pero sigamos me cuesta. sigamos con lo que estás diciendo. Entonces, yo te digo que a pesar de las apariencias que solo hay un verbo, pero igual eso es más o menos secundario a lo que nos estabas preguntando. Sí, es que puse como, primero intenté hacer como constituyente a cantar, que era el de la oración, y no me resultaba con ninguna prueba, entonces por eso Claro, después lo junté con lo que seguía,
pero tampoco me sentí muy segura. Perfecto. Entonces, una de tus interpretaciones, una de las cosas que quisiste hacer fue esta. Sí, Ya, a jugar. Y no te funcionaba, por ejemplo, ¿qué prueba quisiste aplicar? la apliqué toda y no, no me resultó. ¿Cuál, perdón? La apliqué todas. Trata de aplicar una acá de nuevo. La permutación. ¿Ya? Al principio quería jugar, ayer salí con mi hermano. Igual es un poquito, no imposible, pero es un poquito rara, ¿cierto? Sí, No quedaba tan bien. ¿Y qué otra prueba trataste de aplicar? la conmutación. Y ahí en efecto no encontraste ninguna palabra por la que conmutar, ¿cierto? Bueno, No, entonces, tampoco. si como tú dices, al tratar de hacer una hipótesis como esta, no encontraste que ninguna prueba te convenciera, en efecto entonces perfectamente puedes haber dicho, no, entonces esto no funciona como un constituyente separado. ¿Qué otra alternativa encontraste entonces? ¿Cuál fue tu respuesta al final? Lo dejé como todo, como salí a jugar o salieron a cantar, lo dejé todo junto como, y no lo analicé como constituyente. O sea, en realidad lo hiciste más o menos así, Claro, como si fuera todo esto un gran verbo, realmente. sí, Bueno, eso es analizarlo también como un constituyente. Lo separaste como uno de los constituyentes diferenciados, distinto a los otros. claro, pero no le apliqué como pruebas, porque como era el verbo, no, Pero no lo igualmente, analicé con pruebas. claro, igualmente tienes razón. Aquí no caben pruebas como la conmutación, y eso lo hemos conversado en otro momento, pero igualmente sí puede permutarse, por ejemplo. Por ejemplo, puede ponerse al final, y sí se mueve como una unidad, ¿cierto? Sí. O al principio, y ahí también se mueve como una unidad. O también podría ser la inserción de adverbios, ¿no? Por ejemplo, ayer tranquilamente salí a jugar con mi Ah, hermano. claro, esa sí la apliqué. Hay algunas que así pueden funcionar, a pesar de que la conmutación, por ejemplo, y todas las relacionadas con la conmutación no funcionan. Eso, así que súper bien, si seguiste un procedimiento de ese estilo, súper. Ay, De hecho, vamos ya, a ver eh, más adelante que en gracias. efecto, no hay, en español existen tenemos muchos verbos que son verbos simples, ¿no? Como de nuevo salí, jugué, son verbos simples, pero también tenemos los que llamamos las perífrasis verbales, que son un solo verbo, una sola palabra, pero que se expresan en lo que pareciera ser más de una palabra. Por ejemplo, cuando yo digo, tengo que jugar, aquí realmente no estoy expresando un solo evento, estoy expresando que el hablante dice que tiene la necesidad de jugar. Es decir, el verdadero verbo en el sentido léxico, en el sentido del significado, es el evento jugar, y aquí tengo que está indicando solamente la idea de que el hablante siente la necesidad o la obligación de hacerlo. Entonces esto, a pesar de las apariencias, a pesar de aparentar ser tres palabras, en realidad es una sola. Es parecido también a algo que vimos cuando estuvimos problematizando la noción de palabra, cuando decimos cosas como voy a comer cereales. En principio pareciera haber cuatro palabras, ¿no? Voy a comer cereales. Pero si uno lo mira bien, en realidad aquí estamos hablando de un solo evento, que es la idea de comer, y con el voy a, lo que estamos señalando es que eso no está ocurriendo en el momento, sino que va a ocurrir en un futuro. Y de hecho, es muy probable que esta persona, y este es un caso incluso más claro, no se traslade a ningún lugar a comer cereales. De hecho, esta es una oración posible de decir cuando una persona está sentada a la mesa y tiene un plato de cereales enfrente. Una persona en ese caso, en esa situación, puede perfectamente decir, voy a comer cereales. Y ese voy, entonces, que está ahí dicho, no está indicando necesariamente el traslado de una persona a ningún lugar. También uno podría decir, por ejemplo, tirado en su cama, como estaba Elena en pijama hace un momento, ¿no? Podría decirnos, ya, tomar un libro en la cama y decir, voy a estudiar, o voy a leer. Y eso es perfecto, cualquiera de ustedes podría decirlo.
Y eso no implica que si Elena no se traslada a otro lugar, y ahí en el otro lugar empieza a leer, haya dicho una mentira. Si Elena empieza a leer tendida en la cama con su libro, y antes dijo voy a leer, la verdad es que dijo algo cierto. Porque ahí voy a, igual que aquí en voy a comer cereales, no implica realmente un ir a un lugar, trasladarse a un lugar. Eso es lo que llamamos una perífrasis verbal. Entonces, hay casos, en efecto, en el español y en muchas otras lenguas, en las que tenemos una especie de complejos verbales, el verbo y algunas cositas más, que en realidad están funcionando como una sola unidad. Entonces, si tuviste algo así en este caso, y aplicaste las pruebas, entonces es un análisis perfecto. ¿Bien? ¿Alguna otra duda que les haya quedado? Bueno, no tanto de cuestiones específicas, porque ahí podemos hablar después de eso para las recorrecciones, pero algún tema con respecto a los contenidos que hemos visto, que se refrescaron con la prueba y del que les hayan quedado alguna duda. ¿No? ¿Por el chat tampoco? Bien, súper. Pues vamos entonces a, como les decía, una colita que nos quedó de lo que estábamos hablando hasta antes de la prueba. Justamente veíamos recién que, a propósito de la pregunta de Antonia, que una palabra como jugué, ¿cierto? En efecto está hablando de un evento y es en sí mismo una cláusula. ¿Por qué digo que esta palabra jugué es una cláusula? ¿Qué es una cláusula? ¿Quién me lo recuerda? ¿Qué es una cláusula? ¿Es una frase que predica? ¿Que hace una predicación? No exactamente una frase, porque vamos a tratar de ser muy precisos con todas las expresiones que usemos. Vamos a definir, de hecho, hoy día frase. Pero sí es una expresión lingüística que predica. Así que estoy muy de acuerdo con lo que dice Elena. Una expresión que predica, ¿cierto? Una expresión predicativa. ¿Y qué quiere decir que algo sea predicativo? Aquí en el chat, ¿cierto? Nos dicen una expresión que predica, una materialización de la predicación. Ludwika nos dice que transmite información, que entrega información. En efecto, es una expresión que entrega información sobre el mundo, sobre algo que ocurre en este mundo, el mundo real, o algún mundo posible. Por eso las novelas, por ejemplo, también están llenas de cláusulas, entregan información a pesar de que no hablen necesariamente de este mundo, alguna novela de fantasía, por ejemplo. Cada vez que hablemos de un mundo real o un mundo posible y entreguemos información sobre eso, estamos haciendo cláusulas, materializando los actos predicativos. Y para que eso ocurra, necesito al menos dos componentes. ¿Cuáles son esos dos componentes para que ocurra el acto predicativo? ¿Qué tiene que señalar una expresión lingüística para que ocurra un acto predicativo? Antonia, le voy a bajar la manito, ¿no? Me pone nervioso, ¿verdad? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya un acto predicativo? Estefanía nos dice, primero, que nos hable de alguien, que señale esa expresión alguien. Y luego, Constanza, que nos diga algo sobre ese alguien. Esas son las dos cuestiones clave que tiene que haber justamente para que se produzca un acto predicativo, ¿no? Como lo dice Camila también, algo o alguien de quien se habla y luego que se diga algo sobre él o eso. Eso es lo esencial. Y eso, por ejemplo, ya está, como decíamos hace un rato, metido en un solo verbo, en una palabra como jugué, en que hablamos del evento jugar y lo predicamos, lo decimos justamente en este caso, la primera persona del hablante. Súper, entonces eso hace que los verbos sean muy especiales, que los verbos sean esencialmente predicativos, etc. Sin embargo, también como decíamos en las clases anteriores, cuando tengo un verbo, si bien eso ya constituye una cláusula, ya es un acto predicativo, lo es de una manera mínima. ¿En qué situación de comunicación, por ejemplo, una persona podría decir jugué y no tener que decir nada más para que la comunicación realmente funcionara? ¿Se les ocurre? ¿Se les ocurre alguna situación, un contexto en que esto pudiera, una persona simplemente dijera jugué y ya no necesitara decir nada más? Porque, supongan el caso, si ustedes, tal como estuvimos en la mañana, ¿no? Y empezaron a llegar a ustedes a la clase, ¿no? Y yo lo primero que les dijera fuera, jugué. ¿Qué piensan? ¿Qué habrían pensado ustedes? ¿Qué hipótesis habrían armado? ¿Les estaría comunicando algo realmente?
Lo más probable es que no, ¿no? Se hubieran tratado de hacer alguna hipótesis sobre de qué nos está hablando, ¿cierto? Claro, podrían, alguien como nos dice Estefanía, que jugó, que le hizo una jugarreta a ustedes, Etienne nos dice que puede haber jugado en la Play. Ustedes podrían haberse armado alguna hipótesis, ¿no? Pero no estaría realmente ocurriendo un acto comunicativo completo, porque la situación de comunicación no sería muy rica, ¿no? Pero sí es posible en una situación de comunicación más rica que una palabra como jugué transmita mucha información. ¿En qué contexto podría pasar esto? Martina, por ejemplo, nos dice en el chat, claro, Constanza también habla de como una respuesta ante una pregunta, ¿no? Si alguien me pregunta, ¿qué hiciste? Y yo respondo, jugué. Claro, eso sería una buena respuesta porque cuando alguien hace una pregunta como ¿qué hiciste? Hay una presuposición de que yo estuve involucrado en una actividad. Y la persona que me hace la pregunta quiere que llene la incógnita de en qué actividad estuve involucrado. ¿Se fijan? Cuando alguien me pregunta, ¿qué hiciste? El otro, el que pregunta, sabe que yo hice algo, pero desconoce qué fue lo específico que hice. Entonces me está invitando a que yo le llene esa información, le llene esa incógnita. Y si yo respondo jugué, estoy llenando esa incógnita, estoy identificando ese tipo de actividad con una actividad específica. ¿Francisca? Yo siento que ese tipo de respuesta lo acostumbran a hacer como los niños chiquititos. Por ejemplo, no sé, llegan del jardín y la mamá le preguntan, ¿qué hiciste hoy día? Y siempre tiran como verbo y se ponen a hacer cualquier otra cosa. Como, no, jugué, canté, hice la tarea. Y es como toda la respuesta que dan. Entonces hay como que indagar mucho para que saquen Por información. ejemplo, Francisca, claro, tienes toda la razón. A los niños les pasa mucho eso, porque seguramente ustedes lo saben, especialmente si tienen hermanos o niños chicos alrededor, porque los niños son muy egocéntricos. Los niños, especialmente cuando son muy chicos, no tienen mucha conciencia de que los otros no tienen la misma información que ellos manejan. Especialmente si los niños son muy pequeños, hasta como los 3 años. De hecho, los niños no son capaces de ponerse en el lugar del otro y saber realmente que el otro no sabe lo que él sabe. Entonces, si alguien me pregunta, que alguien le pregunte, como, ¿qué hiciste? Como, ¿qué tontera me estás preguntando? Yo sé, tú sabes perfectamente lo que hice, porque yo lo sé. Entonces, por eso responden tan cortamente, ¿no? Por ejemplo, jugué. Eso justamente es porque ellos no tienen completamente desarrollado su sistema lingüístico, ¿no? Les falta especialmente lo que llamamos la competencia pragmática, el saber interactuar con el otro. Y eso tiene que ver porque todavía no han madurado su sistema cognitivo completo. Pero tienes razón, ¿eh? Ahí, por ejemplo, una persona podría decirlo. Pero supongamos ¿qué pasaría en un caso de una persona ya como nosotros, ¿no? Con un sistema lingüístico ya completamente formado? ¿En qué situación de comunicación alguien podría decir jugué y que eso fuera completamente rico, fuera completamente informativo? Créanse una historia, ¿verdad? Yo sé que aquí hay mucha gente creativa, escritores probablemente, autores, imaginadores de todas maneras. ¿Quién me pone en una situación en que alguien simplemente diga la palabra jugué y que eso ya complete de una manera que tiene completamente una información? Mira, Sebastián nos da un ejemplo interesante, ¿no? ¿Cuál es la conjugación de pasado en primera persona de jugar? Eso realmente no funciona bien, a pesar de que es una respuesta ingeniosa. Y eso es porque ahí Sebastián está aludiendo a lo que se llama un uso metalingüístico. Claro, en efecto, yo te podría responder ahí, jugué, pero no te estoy hablando de el evento de jugar. Lo que estoy haciendo más bien es citar una palabra. Y ahí no estoy usando entonces esa palabra para dar cuenta realmente de algo que pasó en el mundo. Y eso es realmente lo que necesitamos para que haya un acto predicativo, ¿no? Ahí tú estás haciendo una pregunta sobre el lenguaje mismo. Y si uno hace una pregunta sobre el lenguaje y da una respuesta como citando algo sobre el lenguaje, no estamos predicando realmente, sino que estamos hablando sobre el lenguaje. Eso es lo que se llama el uso metalingüístico de la lengua. Así que no es exactamente esa la situación. ¿En qué situación de comunicación realmente se produciría una comunicación completa con un verbo como jugué? ¿No? Anda poco imaginativo a esta hora de la mañana, chicos. Hay que asumir que jugué es lo único que se puede incluir dentro de la oración, ¿no?
Suponga que cualquiera de ustedes se junta con un grupo de amigos, ustedes llegan por Zoom o pre-pandemia, se juntan en la plaza con un grupo de amigos, ¿no? Y cuando llegan lo único que dicen es jugué, y todo el mundo entiende perfectamente lo que quisiste decir. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué falta ahí para que ese efecto pueda ocurrir? Es que si llego a una situación así y solo digo jugué, va a estar demasiado descontextualizado. Hay que Eso, contextualízalo. contextualizarlo. ¿En qué contexto eso podría funcionar? Bueno, siguiendo como la misma línea que usted estaba como planteando de que, no sé, nos juntamos como en grupo de amigos y ¿Ya? están hablando sobre lo que hicieron durante la tarde del día anterior. Perfecto, ¿ya? Y tu amigo A dice, por ejemplo, ya, yo escuché música toda la tarde. Genial. El otro dice, yo perrié toda la tarde al suelo. El otro dice, yo estuve dibujando. Y te toca a ti tu turno y tú dices, jugué. En ese contexto, ¿cierto? Y especialmente si tus amigos saben que tú eres adicto, por ejemplo, como decía, tiene a la Play, por ejemplo, perfectamente basta con eso para que esa palabra ya sea completamente comunicativa, ¿cierto? En efecto, ahí la situación es tan rica que perfectamente puede funcionar ese verbo, jugué, como una cláusula completa, ¿cierto? Fíjense que de todas maneras, igualmente necesito que sea al menos un verbo, porque si ya mi amigo A dice, ya, yo estuve escuchando música toda la tarde. Mi amigo B dice, yo estuve bailando toda la tarde. Mi amigo C dice, yo estuve leyendo toda la tarde. Y me toca mi turno y yo digo, jugar. La verdad es que se produce algo raro, no estoy realmente informando. Tengo que decir al menos jugué. Mejor aún si lo lleno un poco más y digo, estuve jugando toda la tarde. Pero jugué cuando está conjugado, cuando es realmente un verbo, ya sirve para indicar efectivamente la cláusula, al menos mínimamente. Puede haber muchas otras situaciones, ¿eh? Por ejemplo, imagínense que yo soy un ludópata. ¿Saben lo que es un ludópata? ¿Sí? Una persona adicta al juego, ¿no? Y hemos estado conversando, ¿sí? Mucho de que yo quiero superar mi adicción al juego, que no quiero jugar nunca más porque me ha producido muchas desgracias, mucho dolor. Y yo llego estuvimos conversando esto el fin de semana, ¿no? Y llego al día siguiente, nos juntamos, y les digo, jugué. Ahí también sería muy comunicativo, ¿no? No necesitaría, claro, ustedes dirán, ¡no! En efecto, ¿no? Ahí eso sería muy comunicativo, no necesitaría más información porque la situación en la que yo estoy narrándoles esto es muy comunicativa, es muy rica informativamente y bastaría, ¿cierto?, con eso para indicar el evento. Si se fijan entonces, gracias por... No soy ludópata, chicos, así que no se preocupen. Perfecto. Si se fijan entonces, si bien un verbo conjugado, un verbo propiamente tal, constituye ya por sí una cláusula, al menos potencialmente, generalmente no usamos solo verbos simples para comunicarnos con el resto, porque eso requeriría que la situación de comunicación fuera tremendamente informativa. Y bueno, en la interacción cotidiana, cuando nos juntamos con amigos que saben mucho de nosotros, que están al tanto de nuestras situaciones, con los que hemos conversado harto, eso es posible, ¿no? Y de hecho, por eso mucha gente que se conoce mucho, pololo, esposo, familia, a veces hablan poco porque, de hecho, necesitan decirse muy poco, porque se conocen demasiado. Hay mucha información inferida, ¿no? De todo. Pero cuando no conocemos mucho a otro, supongan ustedes que están escribiendo un libro, por ejemplo, quieren contar una historia a otro, claramente no conocen nada del otro al que quieren contarle esa historia, porque ese otro puede ser una persona en el otro lado del mundo, puede ser una persona que no vive ahora, sino que vivirá en 100 años más, y ustedes quieren contarle igualmente esa historia. Entonces, claro, no basta con poner un solo verbo, hay que crear todo el ambiente. Y eso lo hacemos usando cláusulas, por supuesto. Y cláusulas que no solamente consten del verbo, sino que den más información. Entonces, si bien el verbo conjugado, el verbo propiamente tal, ya es mínimamente una cláusula porque materializa el acto de la predicación, usualmente cuando nosotros nos comunicamos con otros, queremos ser más ricos informativamente y entonces añadimos más información a este verbo. Por ejemplo, si yo quisiera
enriquecer un poco informativamente el jugué, ¿qué otra información podría indicar? ¿Podría querer indicar, por ejemplo, Elena? Ayer jugué Ludo. Por ejemplo, ¿cierto? Sí, podría querer indicar cuándo ocurrió este evento del que estoy hablando. Porque si bien el jugué indica al menos que eso no ocurre en este momento y no ocurrirá en el futuro, sino que ocurrió en el pasado. Claro, el pasado igualmente es muy amplio. Puede hablar de hace 100 años, si yo soy lo suficientemente viejo, o hace un año, o ayer, es decir, cualquier momento que sea anterior al momento de habla. Y eso puede ser muy extenso. Entonces, si yo quiero ser un poco más preciso, puedo usar una palabra como ayer, y eso ya precisa mucho más el momento en que ocurrió el evento. Es muy compatible con jugué, pero jugué es mucho más amplio, ¿se dan cuenta? Ayer también señala un momento en el pasado, pero es un momento mucho más preciso. Entonces, ya vemos entonces para qué pueden servir otras palabras que se relacionen con el verbo. Por ejemplo, en este caso, para indicar con mayor precisión una información que está de manera mucho más vaga, de manera mucho más imprecisa en el verbo. ¿Bien? Pero Elena también nos decía, por ejemplo, ayer jugué al ludo. ¿Qué digo cuando complemento jugué con al ludo? ¿Qué es lo que estoy indicando ahí? Camila nos dice, ¿qué se jugó, no? ¿Elena? Lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? El ludo es un tipo de juego, ¿no? Un cierto tipo de juego específico, porque de hecho los juegos son muchísimos. Aparte del ludo, ¿a qué más podría haber jugado yo ayer? Etienne nos decía, por ejemplo, a la Play, que es también un cierto juego, igualmente amplio. Podría haber jugado vóley, nos dice Francisca. ¿Qué otros juegos hay? Tenemos la Play, el ludo, el vóley. ¿Existen más juegos? El carioca, por supuesto. Cartas. Uno, con su corazón. Bueno, eso ya es un poco distinto, pero vamos a ir a eso. Póker, por ejemplo, ya. Pero fíjense, hay un montón de juegos, ¿no? Ajedrez, con mis perros, Femme Fatal. Ese juego no lo conozco, Francisca, pero seguramente usted nos puede ilustrar sobre eso. Bueno, pero... No, es por la Luz, que dijo que ayer jugué con su corazón. Eso se Ah, asemeja a las personas en un juego. de una mujer seductora, tienes razón. De una femme. Claro, Bueno, ya, eso. existen un montón de juegos posibles, ¿no? Y de hecho los juegos son muy amplios. Hay algunos juegos más deportivos, como el vóley, que algunos indicaban, algunos juegos más interactivos que requieren la presencia de otros, como el ludo, las cartas, póker, etcétera, o ajedrez. Hay otros que no necesariamente requieren la presencia de otros, como Play, por ejemplo, que algunos de ustedes ponían. Entonces los juegos también pueden ser muy variados. La palabra jugué implica un evento recreativo, podríamos decir, al menos, ¿no? Pero ese tipo de evento recreativo puede ser muy amplio. Y si yo quiero especificarlo, puedo decir, por ejemplo, al ludo. Fíjense que en la otra situación de comunicación que les daba hace un rato, cuando hablaba de yo como un ludópata, ¿cierto? Yo no necesitaba especificar a qué había jugado. Porque de hecho no era lo importante, ¿no? Y probablemente, si mis amigos a los que yo les estoy diciendo esto y que conocen mi condición médica, lo único que les interesaba era saber si jugué a algo que implicaba probablemente apostar dinero o algo así, ¿no? Y se imaginarán perfectamente que fui al casino y que estuve en la ruleta o en los tragamonedas, pero el hecho del juego mismo no era tan importante que en qué juego hubiera participado, sino más bien el hecho de que hubiera vuelto a jugar, ¿no? En esa situación en particular. Pero en esta que que Elena, por ejemplo, me propone aquí, ayer jugué al ludo, es una situación completamente distinta, ¿no? Estamos hablando de un juego de esparcimiento en que probablemente haya participado con mi familia o algo por el estilo, ¿no? Es una situación de comunicación y es un evento de información completamente distinto y constituye entonces una cláusula completamente distinta a la otra, ¿no? De la situación en que yo estaba con mis amigos. Como ven entonces, esto también es una cláusula. Ayer jugué al ludo. Igual que jugué.
que por sí misma, ya sabemos, ya he sido bastante majadero al respecto, también constituye una cláusula. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre jugué y ayer jugué al ludo? Que esta, jugué, es mucho más dependiente de la situación de comunicación para poder ser realmente informativa. Para que realmente ocurra pragmáticamente, para que realmente alguien lo pueda decir, se requiere de una situación muy rica informativamente. En cambio, ayer jugué al ludo porque nos indica un momento más específico en el tiempo y nos indica el juego específico en que alguien participó, se hace mucho más independiente de la situación y podría entonces ser, ser algo que yo informo a otra persona que no me conozca tanto, por ejemplo. De hecho, esto alguien lo podría decir, por ejemplo, en una fiesta, ¿no? Si estás conociendo a una persona y te tratas de hacerle interesante, le podrías decir, oye, ayer jugué al ludo. Qué seductor, ¿no? ¿Se fijan? Entonces, si bien en términos estrictos ya un verbo conjugado constituye de por sí una cláusula, generalmente cuando nosotros hablamos no solamente usamos verbos conjugados, sino que usamos otras palabras u otros constituyentes. Ustedes saben bien ya de qué hablamos cuando hablamos de eso. Para indicar más información, para ir complementando de a poco la información que ya está al menos mínimamente expresada en el verbo de la cláusula. Por eso generalmente, cuando tenemos una cláusula como ayer jugué al ludo, indicamos que jugué es la palabra que ocurre como núcleo de esta expresión lingüística, y los otros constituyentes los identificamos como los modificadores de ese núcleo. Voy a pasar un ratito a mi pizarra para indicarles. ¿Cómo? Muy bien. Si teníamos entonces, ayer jugué al ludo. Esta palabra, que ya sabemos que es el verbo que nos indica esencialmente el elemento central de la predicación, lo vamos a denominar el núcleo de la cláusula. Vamos a señalar todo esto como una cláusula. ¿Cierto? Y esa es la manera en que lo graficamos, encerrándolo todo entre unos grandes corchetes y poniendo aquí al inicio esa indicación CL, una abreviatura de cláusula, y dentro de esa cláusula el verbo, que es su elemento esencial, ya que de por sí implica la predicación, es el núcleo. Y los otros dos elementos que están ampliando informativamente lo que estoy diciendo acá, que son ayer y al ludo, los otros dos constituyentes de esta cláusula, van a aparecer como los modificadores del núcleo. Y para señalar que algo es un modificador con respecto a un núcleo, lo hacemos marcando una flecha que va desde el modificador hacia el núcleo. Y eso tiene la intención de señalar que estos modificadores inciden, ¿no? Tienen una cierta... especifican de alguna manera, complementan, amplían la información que está presente en el núcleo. Esto ya sería un análisis sintáctico de esta cláusula. La relación que hay entre un núcleo y un modificador que entonces graficamos de esta manera, poniendo el núcleo con una N, ¿cierto?, y encerrada en un círculo, y el modificador con una flecha que va desde el modificador hacia el núcleo, es lo que habitualmente se conoce como una relación llamada subordinación sintáctica. Y aquí tenemos entonces la función esencial, o más bien la relación esencial de la sintaxis. En la sintaxis, lo que tenemos son elementos sintácticos, expresiones lingüísticas,
que están relacionadas unas con respecto a las otras por esta relación de subordinación. Es decir, establecen entre ellas una especie de jerarquía. Hay una palabra, un elemento que es el esencial, el nuclear, y hay palabras o constituyentes que están subordinados a él, es decir, que se manifiestan como jerárquicamente inferiores en relación con ese núcleo. Otro ejemplo. Supongan ustedes que tengo la expresión recorriste. Esto, de nuevo, ya es mínimamente una cláusula, ¿no? Nos expresa que hay un evento, que es el evento de recorrer, y que lo estoy diciendo de alguien. ¿De quién lo estoy diciendo? De un tú, ¿cierto? De, como nos dicen aquí varios en el chat, ¿no? Lo estoy diciendo del oyente. El tú representa al oyente de la expresión. Entonces, mínimamente ya se produce un acto predicativo. Sin embargo, de nuevo, esto es bastante fome, ¿no? Es bastante poco informativo. No es mucho lo que se está diciendo, y necesito de mucha situación, de mucha información en la situación, para realmente entender qué es lo que estoy queriendo decir. Entonces, si quiero ser más informativo, yo puedo expresar esto de una manera más rica, añadiendo información. Por ejemplo, ¿qué información podría yo añadir a esto? Por ejemplo, Etier nos dice, ayer recorriste Venecia. Si pongo ayer, al igual que el ejemplo que teníamos hace un ratito, estoy indicando con la expresión ayer, estoy situando de manera mucho más específica el momento en que ocurrió el evento. Venecia, sabemos también que es un lugar en el mundo, ¿no? Un lugar turístico además. Entonces, estoy especificando cuál fue el lugar que se vio involucrado en este evento de recorrer. ¿Francisca? Profesor, tengo una pregunta. ¿Hay una razón de por qué casi siempre para los ejemplos, o quizás siempre, ocupamos verbos que están en pasado? Mira qué interesante la pregunta. ¿O solo Eh, es casualidad? no, sabes que no es casualidad. Eso es porque en general nosotros tendemos a hablar del pasado. Por lo menos en español. De hecho, el español, lo vamos a estudiar un poquito más adelante, dentro de su conjugación verbal, por ejemplo, los verbos tienen, sabes que nunca les he contado, pero son un montón de conjugaciones. Deben ser cerca de unas 10, 12 formas de conjugación. Y de esas, la mayor parte son formas del pasado. Hay dos del futuro, una del presente, y las otras todas están ligadas de alguna manera al pasado. Las otras 8, por ejemplo, o 9 que nos quedan. Entonces el español es una lengua que tiende mucho al pasado. Entonces, al menos en nuestra lengua, solemos hablar de cosas que nos ocurrieron. No es imposible, por supuesto, hablar del futuro, no es imposible hablar del presente, pero son elementos más inacibles para una cultura como la nuestra. No sé si es esto un universal del lenguaje, no sé si es esto realmente tan cierto en otras lenguas, pero al menos en el español es algo muy patente. Bien, entonces, en ayer recorriste Venecia, lo que estoy haciendo es complementar la información que ya está al menos mínimamente indicada en recorriste, indicando el lugar que fue recorrido, indicando el momento específico en que alguien recorrió ese lugar. ¿Qué otra información podría yo indicar, aparte del tiempo específico y el lugar mismo recorrido? ¿Qué otra información podría haber? Poner como cómo recorrió Venecia, Por como a ejemplo, pie, en auto, en a bus. pie, perfecto. No, pero a pie es muy fome Venecia, a pie, pues, no. En góndola tiene que ser, además más romántico. O podría ser a lomos de un delfín, ahora que volvieron los delfines a los canales de Venecia, ¿no? Imagínense qué épico, ¿no? Etier nos dice con tu pareja también, que no es lo mismo que la manera, ¿cierto? Con tu pareja es en compañía de quién lo hiciste. Por ejemplo, ¿qué más? ¿Qué más podríamos decir?
podríamos incluso indicar llorando, muy bien. Y fíjense que cada una de estas informaciones que vamos añadiendo nos enriquece mucho más la imagen, ¿no? El panorama del que está. Es como si estuviéramos armando de a poco una escena de una película, ¿no? Porque alguien nos dice llorando, ¿no? Pero luego alguien nos corrige y nos dice llorando de alegría. Que claramente no es lo mismo, ¿cierto? Francisca, durante el atardecer, miren qué romántico. Y por supuesto, y podríamos seguir, por supuesto, ¿no? Pero así, decir, ayer recorriste Venecia en góndola con tu pareja llorando de alegría durante el atardecer, claramente es mucho más rico informativamente que simplemente recorriste, ¿no? En esencia, al menos desde un punto de vista, si ustedes quieren, muy neutral, muy mecánico, las dos son equivalentes. Recorriste, y ayer recorriste Venecia en góndola con tu pareja llorando de alegría durante el atardecer, son equivalentes en términos funcionales. Pero una es muy pobre informativamente y por lo tanto requiere mucho de contexto, mucho de situación, y la otra es mucho más rica. ¿Quién me puso un corazón en el ejemplo? Oiga, dejen de hackear la página. Ay, qué bonito. Voy a identificar al culpable o la culpable para darle una décima más. Bueno, como les decía, tanto recorriste como ayer recorriste Venecia, etc., son equivalentes en términos funcionales, las dos son cláusulas. Borra un poquito de eso para poder poner algo arriba, por favor. Hacker. Ya pues. Ay, eso, gracias, gracias. Ahí, arriba nomás. El corazón también. Sáqueme el corazón de ahí. Ya pues. Decía, recorriste es una cláusula por sí misma y también ayer recorriste, etcétera, también es una cláusula. Y son, por lo tanto, equivalentes en términos funcionales. Como nos dice Etier, también recorriste es el núcleo. Acá. Bueno, arriba podríamos también decir que es el núcleo, pero ahí eso sería un poco, quizás, ¿cómo podría decirlo? Como demasiado, porque el núcleo requiere de que sea el núcleo con respecto a otra cosa. Aquí, como recorriste es el único constituyente, la verdad es que no es núcleo de nada, porque es el único elemento. Pero en esencia sí, es el elemento central porque no hay otro. Pero acá en la de abajo, en efecto, recorriste es el núcleo, y todas las otras pedazos de información que fuimos armando y que nos permitieron armar una imagen mucho más rica, los otros constituyentes como ayer, Venecia, en góndola, con tu pareja, llorando de alegría, y finalmente, durante el atardecer, son todos modificadores del núcleo, o, lo que es lo mismo, establecen con el núcleo una relación de subordinación. No me va a quedar muy elegante, pero ustedes me entienden, ¿no? Uy. Bueno, por ahí. Por supuesto que esto cuando lo hacemos en una línea nada más es más sencillo de graficar, pero mi pantalla es un poco chiquitita para poder hacerlo. Ahora esto de menos la pizarra, ahí se pueden hacer cosas mucho más claras. Pero lo esencial aquí, entonces, es que tenemos un elemento nuclear, que es el verbo recorriste, y varios modificadores que lo que hacen es ir ampliando la información que ya está contenida en el núcleo de esta cláusula. El constituyente ayer, el constituyente Venecia, el constituyente en góndola, el constituyente con tu pareja, el constituyente llorando de alegría, el constituyente durante el atardecer. Entonces, todo lo que hemos venido haciendo de identificar los constituyentes de una cláusula, en esencia son para poder luego identificar cuál es el elemento nuclear y cuáles son las informaciones accesorias, añadidas, que van a modificar, ampliar, enriquecer informativamente el núcleo de esta cláusula. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Bueno.
Decíamos también en una clase anterior que hay dos tipos de información que yo puedo añadir al núcleo de una cláusula. Hay una información que es una información necesaria, una información que es completamente indispensable, como que sin esa información, sin esa información realmente como que el mismo núcleo no tiene mucho sentido, y hay informaciones que son mucho más accesorias. De todas las informaciones que estamos claro, alguien ahí dice, Martina, la idea de los adjuntos frente a los argumentos. Los argumentos son justamente esta información muy necesaria que se necesita para complementar la información de un núcleo, mientras que los adjuntos son información mucho más accesoria. De entre todas las piezas de información que fuimos añadiendo acá, ¿cuál creen ustedes que es la esencial? Que el mismo hecho de recorrer lo implica necesariamente. Sebastián nos lo dice muy bien. Venecia, ¿no? Recorrer implica necesariamente un lugar que se recorre. Si yo no tengo en mi mente al menos un lugar que alguien recorra, el evento mismo de recorrer no existe. ¿Qué otra cosa se requiere además para... dame un segundito, Elena, luego te voy a pedir que me hagas esa pregunta oralmente para que la entendamos bien. ¿Qué otra información, aparte del lugar recorrido, se requiere para que exista el evento de recorrer? Ayer no necesariamente. De hecho, evidentemente todo evento está situado en algún momento temporal. Pero recorrer no necesita exactamente que yo manifieste ese evento temporal. En Góndola podría ser, pero realmente tampoco es tan importante. Por supuesto, si es Venecia, lo hace más importante. Pero si yo digo, ayer recorrí las calles de mi ciudad, no necesariamente tengo que indicar, no está esa información de manera tan inherente a la idea de recorrer, que yo tengo que indicar de qué manera, en qué vehículo lo hizo. Francisca sí nos da la respuesta. La otra información que está necesariamente involucrada con recorrer es quién recorrió. Y en este caso, por ejemplo, eso está indicado en el tú. ¿Dónde está el tú acá? Francisca nos dice que es implícito. Ignacia también lo había dicho, disculpe. Pero no está implícito, está explícito en el verbo, en efecto. ¿Por qué yo digo que está explícito en el verbo? Implícito indica que algo está no dicho, pero que se entiende, ¿no? Y sin embargo, yo digo que en el verbo, en la forma del verbo recorriste, está indicada justamente el tú. ¿Por qué? Porque si yo pongo la palabra recorriste a recorrí, que habla del yo, o a recorrimos, que habla de un nosotros, cualquier hablante del español sabe que recorriste se refiere a un tú. Eso es porque en la terminación del verbo, en esta parte iste, está la información de lo que llamamos el morfema de persona. Está la indicación de el tú. Si yo pongo, de nuevo, recorriste a recorrí, que habla de un yo, a recorrimos, que habla de un nosotros, a recorrieron, que habla de un ellos, vemos que en la terminación se nos está informando de quién estoy hablando. Así que esa información no está implícita, sino que, como ustedes indican muy bien, está explícita en la conjugación del verbo. No está en una palabra separada, pero sí está en la morfología verbal. Después vamos a hablar de una manera más, vamos a profundizar un poco más en esto de la morfología. Pero al menos por ahora lo importante era que les pudiera indicar que sí está explícito. Esos dos, ¿quién recorre y qué es lo que recorre? Son los argumentos del verbo recorrer. Y toda la otra información que hay acá, ayer, en góndola, con tu pareja, llorando de alegría y durante el atardecer, son adjuntos. Información que viene a enriquecer informativamente la cláusula, pero que no es tan íntima con la idea de recorrer. ¿Bien? Esto es simplemente para recordar algo que ya habíamos dicho, pero luego también vamos a ir profundizando en este tipo de, en esta distinción entre argumentos y adjuntos. Había varias preguntas que fueron saliendo por el chat, Elena también tenía su mano levantada, así que vamos a dar un tiempo para esas preguntas, por favor. O lo planteaste por el chat también. Elena, primero y luego vamos vayan levantando la mano para que tenían también dudas que las he expresado por el chat. Profesor, es que la Martina mencionó la palabra adjuntos, sí. y yo había entendido que eran, no sé si lo entendí bien en la clase pasada,
pero que modificadores eran los que no eran como esenciales y argumentos eran los que eran como directos para el verbo. No, los modificadores son todos. Acá, por ejemplo, todos los que no son el núcleo, y que entonces están marcados con una flecha que va del constituyente al núcleo, todos son modificadores. De manera explícita, en esta cláusula, son modificadores ayer, Venecia, en góndola, con tu pareja, llorando de alegría y durante el atardecer. O en otras palabras, todo lo que no es el núcleo es un modificador. ¿Bien? Ya, perfecto. Y ¿Y adjunto? los modificadores se dividen en dos. Pueden ser modificadores argumentales o argumentos y modificadores adjuntos. Los modificadores argumentales son esos que son íntimos, como que el mismo evento del que estoy hablando necesariamente tiene que relacionarse con ellos o si no, no se entiende. Y en este caso son la persona que recorre y el lugar recorrido. Esos son los dos claramente argumentales. Y los adjuntos son toda la otra información que yo puedo poner. El lugar, con quién, con qué propósito, que de hecho aquí no lo he puesto, pero podría estar perfectamente. En qué momento del día, con qué ropa andaba vestido. Toda esa información que evidentemente siempre puede estar, pero que no es tan característica específica del evento de recorrer. Esos son los adjuntos. ¿Bien? De todas maneras, esto es algo que vamos a insinuar ahora y luego vamos a profundizar con mucha más calma cuando volvamos a hablar en el segundo semestre de manera más específica sobre el verbo. ¿Bien? Más dudas, por favor, que había en el chat, pero prefiero que le levanten la manito, porque si no me voy a perder un poco revisando las preguntas del chat. Así que todas las preguntas que hicieron por escrito, por favor, levanten la mano y háganlas oralmente para que interactuemos. Elena. No, Elena, no. Cuéntanos. Una última pregunta, profesor. ¿Hay adjuntos especiales para cada conjugación del verbo? No, ¿Argumentos, perdón? No, los argumentos habitualmente están relacionados con el tipo de evento del que hablamos. Es decir, el evento recorriste, al igual que recorrerás, recorro, independientemente de cómo esté conjugado, va siempre ligado al mismo tipo de argumento. Porque los argumentos están relacionados con el significado del verbo, con el significado del evento. Entonces son más independientes de la conjugación. Eso, sí, los argumentos están, independientemente entonces de cómo esté conjugado el verbo, van a requerir siempre ese verbo el mismo tipo de argumentos. ¿Ya? Súper. ¿Había otra manito levantada por ahí? Constanza, cuéntenos. Sí, es que mi pregunta era si, por ejemplo, ahí llorando también tendría que ser como un núcleo. Interesante. ¿Por qué lo dices, Constanza? Porque también sería un verbo, estaría la conjugación pasado. Entonces, no sé si tendríamos que... No funcionaría porque quizá nuestro núcleo sería recorriste y ese sería más como secundario. Ya, dicen muchas cosas interesantes, querida Constanza. Bueno, lo primero es que llorando no es un verbo. Ah, ya. Al igual que teníamos el caso de jugar, ¿se acuerdan? Llorando tampoco es un verbo, es lo que llamamos un gerundio. Verdad, por el ando, ya. El gerundio, al igual que un infinitivo, son palabras que están muy cercanas a los verbos, pero no son exactamente verbos. Pero independientemente de si sabemos o no lo que es un infinitivo, un gerundio, un participio, esas cosas, lo importante es que podemos saberlo porque si yo pongo el verbo llorando, yo no sé de quién estoy hablando. Claro. Hablante, yo llorando, puede referirse al oyente, tú llorando, puede referirse a un nosotros llorando, etc. Pero el verbo en sí... Sí, pues si dijera como lloró. Claro, en cambio, un verbo como lloró necesariamente es una tercera persona. No es ni el hablante ni el oyente. Uno como lloré, soy yo. Uno como lloraste, eres tú. Entonces, lloré, lloraste, lloramos, esos son verbos. Pero llorando no, porque no trae la información de persona. ¿Bien? Ya, gracias. Sí, súper. No, pero es que eso es lo primero que es importante. Pero dijiste otras cosas interesantes. Y es que en efecto, en el constituyente llorando de alegría que tenemos acá, tú ves muy bien que también hay una relación como de un núcleo con modificadores, independientemente de si llorando es un verbo o no. Y tienes toda la razón. Cuando nosotros tenemos un constituyente
constituyente complejo, quiero decir que acá, perdón, para que me entiendan bien, en este análisis que hicimos recién, hay unos constituyentes que son simples, que están formados por una sola palabra. Por ejemplo, ayer. Por ejemplo, Venecia. Pero todos los otros constituyentes están formados por más de una palabra. Y cuando tenemos constituyentes complejos, en su interior también se da la relación de un núcleo con modificadores. Hay una palabra que es más importante que las otras, y las otras vienen a especificar cosas con respecto a ese núcleo. Y en efecto, en Llorando de Alegría, el núcleo interno es llorando. Sería llorando. Y aquí tenemos otro constituyente que es de alegría, que especifica especialmente a ese otro núcleo. Voy a hablar de Ya. esto. En la próxima clase lo vamos a hablar de manera más específica. Lo voy a aclarar más. Pero sí, esa impresión tuya ahí fue muy correcta. Y en efecto, también lo otro que dijiste, que también era muy interesante, es que en esta cláusula entonces hay al menos dos núcleos, que son recorriste y llorando, los dos que hemos identificado hasta el momento, pero claramente recorriste es el núcleo principal y llorando es un núcleo secundario. Ya. Así que muy bien, muy Gracias. interesante la Gracias. anotación. Luego está Yubitsa. Cuéntanos, por favor, Yubitsa. Hola, Hola. quería preguntar si, por ejemplo, en una oración hay dos verbos. Como puse un ejemplo que era, no sé, José fue al cine y compró una bebida. Entonces, ¿eso se consideran dos núcleos o se separa en cláusulas distintas? A ver, recuérdame el ejemplo, a ver, ¿cuál era? José fue al cine José fue al y cine. compró una bebida. Ay, qué bonito ejemplo. Perfecto. ¿Y cuál es la pregunta? Si ahí hay dos núcleos o se separa en dos cláusulas o cómo se analiza eso. Interesante pregunta, pero me falta un poquito de información que tengo que darles para poder responderla bien. Te prometo que la voy a responder bien y de manera completa la próxima clase. Pero por ahora sí podemos avanzar un poquito. Fíjate en algo. ¿Cuántos eventos, cuántas informaciones, cuántas cosas que pasaron en el mundo estoy informando acá? Dos. Dos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Que fue al cine y que compró una bebida. Perfecto. José fue al cine, por un lado, compró una bebida por otro. Si tengo dos materializaciones de dos actos predicativos, es decir, dos informaciones que estoy dando sobre algo que alguien hizo en el mundo, ¿qué tengo? ¿Dos cláusulas? Dos cláusulas, ¿Se puede? súper. La primera ya, cláusula entonces se puede con dos cláusulas. y la otra cláusula es compró una bebida. En efecto, tengo dos cláusulas porque estoy hablando de dos eventos distintos en el mundo, porque claramente ir al cine es un evento, un cierto tipo de evento, y comprar una bebida es algo un evento completamente distinto. Puede que se relacionen, ¿no? Que uno vaya, que ocurra simultáneamente con el otro, puede que uno sea sucesivo al otro, puede que uno sea la causa del otro. Pues yo puedo relacionarlo, pero en principio son dos eventos muy distintos. Y cada uno de ellos tiene un núcleo, ¿cierto? En el primero tenemos el verbo fue, del verbo ir, ¿cierto? Del verbo trasladarse, que indica la idea de trasladarse a un lugar, que se relaciona aquí con dos modificadores. ¿Cuáles son? José y al cine. Perfecto, ¿cierto? José y al cine, ¿no? Estos son los dos modificadores de este núcleo. Y luego en compró una bebida, ¿cuál es el núcleo? Compró. Compró, ¿cierto? Que es la palabra más predicativa, la que constituye el núcleo esencialmente del evento del que estoy hablando, porque es la palabra que mejor representa el evento, algo que ocurre en el mundo. Y luego tenemos algo que viene a especificar esta información de compró. ¿Cuál sería? Una bebida. Una bebida, súper. Fíjense, bueno, también lo tengo, a pesar de que acá no está indicado de manera explícita, otra información, otro modificador. ¿Quién es el que compró una bebida? En este ejemplo. José. José, claramente, ¿no? Eso es lo que se llama una información elíptica. Cuando yo tengo un constituyente, por ejemplo, en este caso José,
que ha sido recientemente mencionado en la expresión lingüística, en la cadena hablada, en el discurso que yo estoy armando, es muy habitual que yo no mencione uno de esos constituyentes en una segunda cláusula, porque yo confío en la memoria de mi oyente. Y en vez de repetirlo, porque eso haría muy pesado mi discurso, si dijera José fue al cine y José compró una bebida, eso haría que mi manera de hablar fuera muy reiterativa, fuera muy pesada. Yo me fío entonces, en ese segundo caso, de este índice mínimo que hay en la conjugación verbal, de esa conjugación en tercera persona que me habla de un él o una ella, para confiarme en que basta con ese índice para que mi oyente sepa que me estoy refiriendo a José. Obviamente, si yo cambiara y dijera José fue al cine y compré una bebida, el índice ahí del verbo cambiaría de él o ella a un yo, y mi oyente entendería claramente que quien compró la bebida no fue José, sino que fue él hablando. Así que bueno, de eso vamos a hablar también en profundidad más adelante. Pero lo importante entonces acá es que en cada uno de estas, perdón, que en este ejemplo que nos acaba de dar Yuitza, identificamos dos cláusulas, y cada una de esas cláusulas tiene un núcleo predicativo y modificadores. En el primer caso, José y al cine, y en el segundo caso, una bebida, y si ustedes quieren también ese José que aquí está elíptico, que se deja sobreentendido. Martina nos pregunta, voy a tomar una cosita del chat, que si en la primera expresión efectivamente José y al cine son los argumentos. Tiene toda la razón, ¿cierto? Porque la idea de ir, la idea de trasladarse a algún lugar, como que en su misma conceptualización implica que, para entender la idea de ir, es como que necesito quién va, quién es el que se traslada, y hacia dónde va. Las dos informaciones son necesarias o son características del evento de ir. Por supuesto, yo podría añadir más información. Por ejemplo, ¿en qué momento fue? ¿Con qué ropa fue? ¿En compañía de quién fue? Si lo hizo llorando o contento, etc. Informaciones que también teníamos, ¿se acuerdan en el otro ejemplo? Pero esas informaciones son más bien accesorias, no son tan íntimas con la idea de ir. Lo mismo compró una bebida. Compró una bebida, ¿cierto? Una bebida es un argumento de comprar. Porque comprar implica necesariamente algo que se adquiere. Si no, la misma idea de comprar no se entiende. Y yo podría añadir otras informaciones, como en qué momento lo compró, en compañía de quién compró la bebida, si lo hizo de nuevo llorando de alegría o no, si lo hizo en góndola o a pie, bueno, como ustedes quieran. Todas esas informaciones también podrían ir acá, pero ya no son tan específicas de comprar, sino que son más bien accesorias. Son informaciones que podrían ir en relación con casi cualquier tipo de evento. Eso hace que sean informaciones no argumentales, estas últimas, sino adjuntas. Bueno, chicos, vamos a dejarlo hasta aquí. Hemos profundizado de nuevo bien en las nociones de núcleo y modificadores, y en la próxima clase, en nuestro día lunes, que nos vamos a volver a ver a las 10, vamos a ver cómo también, no solamente las cláusulas tienen núcleos y modificadores, sino que como también ya hace un rato nos apuntó Constanza, hay también otras constituyentes que en su estructura interna también tienen la noción de núcleo y modificadores. En eso vamos a profundizar en la clase del día lunes próximo. Que estén súper bien, un abrazo a todos y que tengan un excelente resto de semana y fin de semana. Cuídense.